From the conference Desde el centro de conferencias en la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos un saludo y bendiciones a todos los que participan de esta reunión alrededor del mundo, por radio, televisión, internet o transmisión satelital. Reconocemos con aprecio a las autoridades y oficiales generales que están presentes esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilber, con Andrew Onsworth y Clay Christensen al órgano. El coro inició esta sesión cantando "Mirad a Sión hermosa", y ahora nos favorecerá con "Ya rompe el alba". La primera oración la ofrecerá el elder Anthony D. Perkins de los 70, luego de lo cual el coro cantará "El plan de Dios puedo seguir".
Our Father who art in Nuestro heaven, Padre Celestial, te damos gracias por estar reunidos este día. Gracias por la restauración del Evangelio, porque la aurora se ha aparecido. Gracias por tu Hijo y por el profeta José Smith, y porque el Evangelio ha sido restaurado en su plenitud. Gracias por los ángeles que han venido a restaurar llaves del sacerdocio y por las verdades que salen del libro de Mormón para dar testimonio de tu Hijo y su expiación. Hoy día millones de tus hijos están reunidos aquí y en hogares y capillas en todo el mundo para escuchar la placentera palabra de Dios. Rogamos que bendigas y fortalezcas a tu profeta, al presidente Monson, como fortaleciste al rey Benjamín en sus años. Que nuestros corazones cambien, que no tengamos más el deseo de hacer las cosas malas, sino el bien siempre. Rogamos que tu Espíritu esté con nosotros para que nos fortalezcamos, para que nuestras preguntas sean respondidas, para que nuestros corazones sean sanados. Rogamos una bendición de una luz de esperanza para que la expiación llegue a todos hoy día. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de las palabras del presidente Monson, el coro cantará "Si hay
gozo en tu corazón. Luego tendremos el placer de escuchar a la hermana Bonnie L. Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y a ella la seguirá el obispo W. Christopher Waddell, del obispado presidente. Presidente Monson. Hermanos y hermanas, antes de comenzar hoy mi mensaje formal, quiero anunciar 4 templos nuevos que se edificarán durante los próximos meses y años en los siguientes lugares: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabue; Belém, Brasil; y un segundo templo en Lima, Perú. Cuando pasé a ser miembro del Quórum de los 12 Apóstoles en 1963, había 12 templos en funcionamiento en toda la iglesia. Con la dedicación del templo del centro de la ciudad de Provo, hace 2 semanas, ahora hay 150 templos en funcionamiento a lo largo del mundo. Cuán agradecidos estamos por las bendiciones que recibimos en esas santas casas. Ahora, hermanos y hermanas, deseo expresar gratitud por la oportunidad que tengo de compartir algunas ideas con ustedes esta mañana. Últimamente he estado pensando en las decisiones. Se ha dicho que la puerta de la historia se mueve con bisagras pequeñas y lo mismo sucede con la vida de las personas. Nuestras decisiones determinan nuestro destino. Cuando dejamos nuestra existencia preterrenal y entramos en la terrenal, trajimos con nosotros el don del albedrío. Nuestra meta es obtener la gloria celestial y las decisiones que tomamos determinan en gran parte si la alcanzamos o no. La mayoría de ustedes están familiarizados con Alicia de la novela clásica de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Recordarán que llega a un cruce con 2 caminos ante ella. Cada uno sigue hacia adelante, pero van en direcciones opuestas. Al considerar qué camino tomar, la confronta el gato Cheshire, a quien Alicia pregunta: ¿qué camino debo seguir? El gato contesta: eso depende del sitio al que quieras llegar. Si no sabes dónde quieres ir, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. A diferencia de Alicia, sabemos dónde queremos ir y sí importa dónde vayamos, puesto que el camino que tomemos en esta vida conduce a nuestro destino en la venidera. Que escojamos edificar en nuestro interior una gran fe y poderosa que será nuestra defensa más eficaz contra los designios del adversario. Una fe real, el tipo de fe que nos sostendrá y reafirmará en nuestro deseo de escoger lo correcto. Sin una fe así, no vamos a ninguna parte. Con ella podemos lograr nuestras metas. Aunque es fundamental que escojamos sabiamente, habrá momentos en los que tomemos decisiones insensatas. El don del arrepentimiento que ofreció el Salvador nos permite corregir nuestro rumbo para poder regresar al camino que nos llevará a esa gloria celestial que buscamos. Que mantengamos el valor de desafiar la opinión general, que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. Al contemplar las decisiones que tomamos en nuestra vida cada día, ya sea una o la otra, si escogemos a Cristo, habremos tomado la decisión correcta. Que así sea siempre, es mi oración sincera y humilde, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
El 30 de marzo, hace un año, el pequeño Ethan Carnesca, de 2 años, de American Fork, Utah, ingresó al hospital con neumonía y líquido en los pulmones. 2 días después, su condición empeoró tanto que lo llevaron en helicóptero al hospital de Primary Children's en Salt Lake City. A su preocupada madre, Michelle, se le permitió ir adelante para acompañarlo. Le dieron auriculares para comunicarse con los demás en el helicóptero. Oía a los médicos que atendían a su hijito, y Michelle, como enfermera en pediatría, conocía lo suficiente como para saber que Ethan corría peligro. En ese momento tan crítico, Michelle vio que volaban justo por encima del templo de Draper, Utah. Desde el aire contempló el valle y también el templo de Jordan River, el templo de Oquirrh Mountain e incluso el templo de Salt Lake a la distancia. A su mente le vino el pensamiento: ¿lo crees o no? De esa experiencia comenta lo siguiente: aprendí de las bendiciones del templo y que las familias son eternas en la primaria y en las mujeres jóvenes. Compartí el mensaje de las familias a la gente de México durante mi misión. Me sellé a mi compañero eterno por tiempo y por toda la eternidad en el templo. Enseñé lecciones sobre las familias como líderes de mujeres jóvenes y compartía relatos sobre familias eternas a mis hijos en las noches de hogar. Yo lo sabía, pero ¿lo creía? La respuesta llegó tan rápido como entró la pregunta en mi mente. El Espíritu confirmó a mi corazón y a mi mente la respuesta que ya conocía. Sí, lo creía. En ese momento, oré de todo corazón a mi Padre Celestial, agradeciéndole el conocimiento y la creencia que yo tenía de que las familias en verdad son eternas. Le di gracias por su Hijo Jesucristo, quien hizo que todo fuera posible. Le di gracias por mi hijo. Y le dije a mi Padre Celestial que si Él tenía que llevarse a mi pequeño Ethan a su hogar celestial, lo aceptaba. Confié plenamente en mi Padre Celestial y sabía que volvería a ver a Ethan. Estaba muy agradecida de que en un momento de crisis tuviera el conocimiento y la creencia de que el Evangelio era verdadero. Sentí paz. Ethan pasó varias semanas en el hospital recibiendo atención médica de expertos. Las oraciones, el ayuno y la fe de los seres queridos, combinados con esa atención médica, permitieron que él saliera del hospital y regresara a casa con su familia. En la actualidad goza de buena salud. Ese momento decisivo para Michelle fue una confirmación para ella de que lo que le habían enseñado toda su vida era más que simples palabras, es la verdad. Nos acostumbramos tanto a veces a las bendiciones que hemos recibido como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que no logramos comprender plenamente el milagro y la majestuosidad del discipulado en la verdadera Iglesia del Señor. Somos culpables de subestimar el más grande de los dones que se nos puede ofrecer en esta vida. El Salvador mismo enseñó: y si guardas mis mandamientos y perseveras hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Creemos que esta iglesia es más que un buen sitio a donde ir los domingos y aprender a ser una buena persona. Es más que un bonito club social cristiano en el que nos podemos relacionar con gente de buenos principios morales. No es tan solo un gran conjunto de ideas que los padres enseñan a sus hijos en casa para que sean personas buenas y responsables. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es infinitamente más que todas estas cosas. Piensen en las afirmaciones que proclamamos como religión. Creemos que la misma iglesia que Jesucristo estableció mientras estuvo en la tierra ha sido restaurada por un profeta llamado por Dios en nuestra época y que nuestros líderes poseen el mismo poder y autoridad para actuar en nombre de Dios que poseyeron los apóstoles de la antigüedad. Se llama el sacerdocio de Dios. Proclamamos que mediante esa autoridad restaurada podemos recibir las ordenanzas salvadoras, tales como el bautismo, y disfrutar el don purificador y refinador del Espíritu Santo
para que siempre esté con nosotros. Tenemos apóstoles y profetas que dirigen y guían esta iglesia por medio de las llaves del sacerdocio, y creemos que Dios habla a sus hijos mediante estos profetas. También creemos que este poder del sacerdocio hace posible que hagamos convenios y recibamos ordenanzas en los santos templos, que algún día nos permitirán volver a la presencia de Dios y vivir con Él para siempre. Proclamamos que por medio de ese poder, las familias pueden estar juntas para siempre cuando las parejas entran en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio en edificios sagrados, que creemos que literalmente son las casas de Dios. Creemos que podemos recibir esas ordenanzas salvadoras, no solo para nosotros, sino también para nuestros ancestros, que vivieron sin tener la oportunidad de participar en estas imprescindibles ordenanzas de salvación. Creemos que podemos efectuar las ordenanzas por nuestros antepasados de forma vicaria en esos santos templos. Creemos que por medio de un profeta y el poder de Dios hemos recibido escrituras adicionales, agregando su testimonio al de la Biblia para declarar que Jesucristo es el Salvador del mundo. Proclamamos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino de Dios y la única iglesia verdadera sobre la tierra. Se llama la Iglesia de Jesucristo porque Él está a la cabeza. Es su iglesia y todas estas cosas son posibles gracias a su sacrificio expiatorio. Creemos que estas características distintivas no se encuentran en ningún otro lugar ni organización sobre esta tierra. Por muy buenas y sinceras que sean las demás religiones, ninguna tiene la autoridad para proporcionar las ordenanzas de salvación que están disponibles en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos un conocimiento de estas cosas, ¿pero las creemos? Si estas cosas son verdaderas, entonces tenemos el mensaje más grandioso de esperanza y ayuda que jamás haya conocido el mundo. Creerlas es una cuestión de importancia eterna para nosotros y para los que amamos. Para creer, tenemos que pasar el Evangelio de la cabeza al corazón. Es posible que solo actuemos mecánicamente al vivir el Evangelio, porque se espera que lo hagamos, o porque es la cultura en la que nos hemos criado, o porque es un hábito. Algunos quizás no hayan experimentado lo que sintió el pueblo del rey Benjamín tras escuchar su sermón tan convincente. Y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Debemos procurar cambiar nuestro corazón y naturaleza misma para que ya no tengamos el deseo de seguir los caminos del mundo, sino de complacer a Dios. La verdadera conversión es un proceso que se lleva a cabo a lo largo de un tiempo e implica estar dispuestos a ejercer la fe. Viene cuando buscamos en las Escrituras en vez de en Internet, cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, cuando servimos a los que tenemos a nuestro alrededor mediante la oración sincera, la asistencia regular al templo y al cumplir fielmente con las responsabilidades que Dios nos ha dado. Requiere constancia y esfuerzo diario. A menudo me preguntan, ¿cuál es el mayor desafío que afrontan nuestros jóvenes en la actualidad? Les contesto que creo que es la influencia y presencia constante del edificio grande y espacioso en sus vidas. Si el libro de Mormón fue escrito específicamente para nuestra época, entonces de seguro no podemos pasar por alto la relevancia que tiene para todos el mensaje en la visión de ley del árbol de la vida y el efecto de los que señalaban y se burlaban desde el edificio grande y espacioso. Lo que es más triste para mí es la descripción de los que ya se han esforzado por avanzar a través de los vapores de tinieblas por el camino estrecho y angosto. Se han asido a la barra de hierro, han alcanzado su meta y han empezado a saborear el fruto puro y delicioso del árbol de la vida. Entonces el pasaje dice que esas personas bien vestidas en el edificio grande y espacioso se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron.
Esos versículos describen a los que ya tenemos el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Ya sea que hayamos nacido en ella o que hayamos tenido que esforzarnos por avanzar a través de los vapores de tinieblas para encontrarla, hemos saboreado este fruto, el cual es el más apetecible de todos los frutos y tiene el potencial de brindarnos la vida eterna, el más grande de todos los dones de Dios. Solo tenemos que seguir deleitándonos y no hacer caso a aquellos que se ríen de nuestras creencias, o a aquellos que se deleitan en crear dudas, o a aquellos que encuentran fallas en los líderes y en la doctrina de la Iglesia. Es una decisión que tomamos a diario, elegir la fe por encima de la duda. El elder M. Russell Ballard nos ha exhortado: permanezcan en el barco, usen sus chalecos salvavidas y sujétense con ambas manos. Como miembros de la verdadera Iglesia del Señor, ya estamos en el barco. No hace falta que busquemos en las filosofías del mundo para hallar la verdad que nos dará consuelo, ayuda y guía para conducirnos a salvo por las pruebas de la vida. Ya la tenemos. Al igual que la madre de Ethan pudo examinar sus creencias de tanto tiempo y declarar con confianza en un momento de crisis: sí lo creo. Nosotros también podemos hacerlo. Doy testimonio que nuestra membresía en el reino del Señor es un don de valor incalculable. Testifico que las bendiciones y la paz que el Señor tiene para los que son obedientes y fieles exceden cualquier cosa que la mente humana pudiera comprender. Dejo este testimonio con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace unos años, a nuestra hija y a nuestro yerno se les pidió que fueran maestros de una clase de la primaria de 5 niños de 4 años de edad. Nuestra hija era la maestra asignada y nuestro yerno estaba encargado de que hubiera buen comportamiento. A ambos esforzándose por mantener una sensación de calma en medio del esporádico caos, a fin de enseñar principios del Evangelio. Durante una clase especialmente difícil, tras varias advertencias a un niño energético, nuestro yerno condujo al pequeño de 4 años fuera del salón, y estando a punto de hablar con el niño sobre su comportamiento y la necesidad de ir a buscar a sus padres, el niño detuvo a nuestro yerno antes de que pudiera pronunciar palabra, y con la mano en alto y gran emotividad dijo: a veces simplemente me es difícil pensar en Jesús. En nuestra jornada por la vida, por glorioso que nuestro destino previsto sea y por emocionante que la jornada pueda ser, todos estaremos sujetos a pruebas y pesar en el camino. El elder Joseph B. Wirthlin enseñó: tarde o temprano el indicador de la rueda del pesar señala a cada uno de nosotros. En un momento u otro, todos debemos sentir pesar. Nadie está exento. En su sabiduría, el Señor no protege a nadie del dolor ni de la tristeza. Sin embargo, nuestra capacidad para recorrer este camino con paz o no dependerá en gran parte de si se nos facilita o dificulta pensar en Jesús. La paz mental, de conciencia y de corazón no se ven determinadas por nuestra capacidad de evitar las pruebas, la tristeza o el dolor. Pese a nuestras sinceras súplicas, no toda tormenta cambiará de curso, no toda enfermedad será sanada, y quizá no entendamos plenamente toda doctrina, principio o práctica que los profetas enseñen. Sin embargo, se nos ha prometido la paz con una condición. En el Evangelio de Juan, el Salvador enseñó que a pesar de las tribulaciones de la vida, podemos confiar, podemos tener esperanza y no hay necesidad de temer, porque Él declaró: en mí tendréis paz. La fe en Jesucristo y en su sacrificio expiatorio es y siempre será el primer principio del Evangelio y el fundamento sobre el cual se edifica nuestra esperanza en la paz en este mundo y la vida eterna en el mundo venidero. A fin de ayudarnos a nuestra búsqueda de la paz, se nos ha dado un simple modelo para mantener el pensamiento centrado en el Salvador, quien dijo: aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz. Yo soy Jesucristo. Aprender, escuchar y caminar. 3 pasos con una promesa. Primero, aprende de mí. En Isaías leemos: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová,
a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos. En los templos, en todo el mundo, aprendemos de Jesucristo y de su función en el plan del Padre como el creador de este mundo, como nuestro Salvador y Redentor, y como la fuente de nuestra paz. El presidente Monson ha enseñado, el mundo puede ser un lugar difícil y desafiante en el cual vivir. Cuando vayamos a las santas casas de Dios, cuando recordemos los convenios que hemos hecho allí, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. En una asignación en una conferencia de destaca en Sudamérica, conocí a una pareja que lloraba la muerte reciente de su bebé. Fue una entrevista durante el transcurso de la conferencia que conocí por primera vez al hermano Tumiri y supe de su pérdida. Cuando hablamos, compartió que no solo le entristecía la muerte de su hijo, sino que también le devastaba pensar que nunca lo volvería a ver. Me explicó que, siendo miembros relativamente nuevos de la iglesia, habían ahorrado suficiente dinero para asistir al templo una vez antes del nacimiento de su niñito y que habían sido sellados como pareja y a sus 2 hijas. Entonces escribió cómo habían estado ahorrando dinero para poder regresar al templo, pero que no les había sido posible llevar a su hijito para sellarse a él también. Reconociendo un posible malentendido, le expliqué que ciertamente vería nuevamente a su hijo si se mantenía fiel, porque la ordenanza del sellamiento que lo había unido a su esposa e hijas también era suficiente para unirlo a su hijo, quien había nacido en el convenio. Sorprendido, me preguntó si era realmente verdad y le confirmé que así era. Entonces me preguntó si estaría dispuesto a hablar con su esposa, quien había estado inconsolable desde que había fallecido su hijo. Sorprendido, el domingo por la tarde, después de la conferencia, me reuní con la hermana Tumiri y le expliqué también a ella esa gloriosa doctrina. Con el dolor de su pérdida todavía tan reciente, pero ahora con un rayo de esperanza, me preguntó entre lágrimas, ¿realmente podré tener a mi hijito en mis brazos nuevamente? ¿Realmente es mío para siempre? Le aseguré que si guardaba sus convenios, el poder de sellamiento que se encuentra en el templo, efectivo gracias a la autoridad de Jesucristo, ciertamente le permitiría estar con su hijo nuevamente y tenerlo en sus brazos. Ella, aunque acongojada por la muerte de su hijo, salió de nuestra reunión con lágrimas de gratitud y llena de esperanza, gracias a las sagradas ordenanzas del templo, hechas posible por el Salvador y Redentor. Cada vez que asistimos al templo, en toda ordenanza en la que participamos y en todo convenio que hacemos, se nos dirige a Jesucristo. Sentimos paz cuando escuchamos sus palabras y aprendemos de su ejemplo. El presidente Hinckley enseñó, vayan a la casa del Señor y sientan su espíritu y estén en comunión con Él y conocerán una paz que no podrán hallar en ninguna otra parte. Segundo, escucha mis palabras. En Doctrina y Convenio aprendemos, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Desde el tiempo de Adán y hasta nuestro profeta actual, Thomas Spencer Monson, el Señor ha hablado por medio de sus representantes autorizados. Los que decidan escuchar y prestar atención a las palabras del Señor, proporcionadas mediante sus profetas, hallarán seguridad y paz. En el libro de Mormón encontramos ejemplos de la importancia de seguir el consejo profético, incluso una lección que se aprende de la visión de ley del árbol de la vida, que se encuentra en 1 Nefi, capítulo 8. El edificio grande y espacioso nunca ha estado tan lleno y el ruido que proviene de sus ventanas abiertas nunca ha sido tan desacertado, confuso y de burla que en nuestros días. En ese pasaje leemos de 2 grupos de personas y de su respuesta ante los gritos provenientes del edificio. Comenzando en el versículo 26 leemos, y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso, y estaba lleno de personas, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. En el versículo 33, leemos de otros que tuvieron una respuesta diferente ante el escarnio y la burla. Ley explica
que los que estaban en el edificio nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. La diferencia entre los que se avergonzaron, cayeron y se perdieron, y los que no prestaron atención a las burlas precedentes del edificio y permanecieron con el profeta se encuentra en dos frases. Primero, después que hubieron probado, y segundo, los que participaban. El primer grupo había llegado al árbol, permanecido por un tiempo con el profeta, pero solo había probado el fruto. Por no continuar comiéndolo, permitieron que las burlas procedentes del edificio influyeran en ellos, alejándolos del profeta hacia senderos prohibidos, donde se perdieron. En diferencia a los que probaron y luego se desviaron, estaban los que fueron hallados continuamente participando del fruto. Esas personas hicieron caso omiso del bullicio del edificio, permanecieron al lado del profeta y disfrutaron de la seguridad y la paz consiguiente. Nuestro compromiso con el Señor y sus siervos no puede ser un compromiso parcial. De ser así, quedamos vulnerables ante los que procuran destruir nuestra paz. Cuando escuchamos al Señor mediante sus siervos autorizados, permanecemos en lugares santos y no podemos ser movidos. El adversario ofrece soluciones falsas que aparentemente proveen respuestas, pero que nos alejan aún más de la paz que buscamos. Nos ofrece un espejismo que tiene la apariencia de ser válido y seguro, pero finalmente, al igual que el edificio grande y espacioso, caerá, destruyendo a todos los que buscan la paz dentro de sus muros. La verdad se encuentra en la sencillez de una canción de la primaria. Siempre obedece los mandamientos, tendrás gran consuelo y sentirás paz. Tercero, camina en la mansedumbre de mi espíritu. No importa cuánto nos alejemos del camino, el Salvador nos invita a regresar y caminar con Él. La invitación de caminar con Jesucristo es una invitación de acompañarlo en Getsemaní, y de Getsemaní al Calvario, y del Calvario al sepulcro en el huerto. Es una invitación de observar y aplicar su gran sacrificio expiatorio, cuyo alcance es tan personal como es infinito. Es una invitación a arrepentirse, a hacer uso de su poder limpiador y a tomar sus amorosos brazos extendidos. Es una invitación a tener paz. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida el dolor y la aflicción relacionados con el pecado y la transgresión. Pues, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Sin embargo, aunque nuestros pecados sean como la grana, conforme apliquemos la expiación de Jesucristo y caminemos con Él mediante el arrepentimiento sincero, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque nos haya agobiado el peso de la culpa, obtendremos paz. Alma Hijo se vio obligado a afrontar sus pecados cuando lo visitó un ángel del Señor. Describió la experiencia con estas palabras: mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus mandamientos. Tan graves como fueron sus pecados, y en medio de esa prueba continúa. También me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y clamé dentro de mi corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y no fue sino hasta que imploré misericordia al Señor Jesucristo que recibí la remisión de mis pecados. Pero he aquí, clamé a Él y hallé paz para mi alma. Al igual que Alma, nosotros también hallaremos paz para nuestra alma al caminar con Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y aplicar su poder sanador en nuestra vida. La paz que buscamos requiere más que un deseo, requiere que actuemos, aprender de Él, escuchar sus palabras y caminar con Él. Quizá no tengamos la capacidad de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero podemos controlar la forma en que aplicamos el modelo para obtener la paz que el Señor ha proveído. Un modelo que hace fácil que pensemos a menudo en Jesús. Testifico que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que solo por medio de Él podemos obtener la verdadera paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. En el nombre de Jesucristo. Amén. A la señal del director, la congregación se pondrán de pie y cantará con el coro
a Cristo Rey Jesús. Después, escucharemos a los élderes D. Todd Christofferson y Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego el coro cantará Santos Avanzad. Esta es la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy deseo hablar sobre los padres. Los padres son fundamentales en el divino plan de felicidad, y deseo alzar mi voz de aliento a todos los que se esfuerzan por cumplir bien con ese llamamiento. Alabar y alentar la paternidad de a los padres no supone avergonzar ni excluir a nadie. Hoy simplemente me centro en el bien que los hombres pueden hacer en las más elevadas de las responsabilidades masculinas: ser esposo y padre. David Blankenhorn, autor del libro Fatherless America, ha observado: en la actualidad la sociedad estadounidense está fundamentalmente dividida y es ambivalente respecto a la noción de la paternidad. Algunos ni siquiera la recuerdan, a otros les ofende. Otros, entre quienes se cuentan algunos eruditos sobre la familia, la desatienden o la desdeñan. Muchos otros no se oponen particularmente a ella, pero tampoco se comprometen con ella. Mucha gente desea que pudiéramos tomar medidas al respecto, pero creen que nuestra sociedad sencillamente ya no puede o no va a hacerlo. Como iglesia creemos en los padres, creemos en el ideal del hombre que pone a su familia en primer lugar.
Creemos que por designio divino el padre debe presidir la familia con amor y rectitud, y es responsable de proveer las cosas necesarias de la vida para su familia y de proporcionarle protección. Creemos que en sus deberes complementarios, el padre y la madre, como compañeros iguales, están obligados a ayudarse el uno al otro. Creemos que lejos de estar de más, los padres son únicos e irreemplazables. Algunos ven lo bueno de la paternidad en términos sociales, como algo que obliga a los hombres con su progenie, impeliéndolos a ser buenos ciudadanos y a pensar en las necesidades de los demás, complementando la inversión materna en los hijos con la inversión paterna en los hijos. En resumen, la clave para los hombres es ser padres. La clave para los hijos es tener padres. La clave para la sociedad es crear padres. Si bien estas consideraciones son ciertamente verdaderas e importantes, sabemos que la paternidad es mucho más que un constructo social o el producto de la evolución. La función del padre tiene un origen divino que comienza con un padre en los cielos y en esta esfera mortal con el padre Adán. Nuestro Padre Celestial es la expresión perfecta y divina de la paternidad. Su carácter y atributos incluyen una bondad abundante y un amor perfecto. Su obra y su gloria son el desarrollo, la felicidad y la vida eterna de sus hijos. En este mundo caído, los padres no pueden reclamar ser nada comparable a la majestad de lo alto, pero al menos se esfuerzan por emularlo, y de hecho trabajan en su obra. Se les honra con una confianza extraordinaria y seria. A los hombres la paternidad nos expone a nuestras debilidades sin necesidad de mejorar. La paternidad requiere sacrificio, pero es una fuente de satisfacción incomparable, aún de gozo. Reitero que nuestro Padre Celestial es el modelo definitivo, que tanto nos amó a nosotros, sus hijos procreados como espíritus, que dio a su Hijo unigénito para nuestra salvación y exaltación. Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Los padres manifiestan ese amor conforme pasan su vida día tras día, trabajando para servir y mantener a su familia. Tal vez lo más esencial de la obra de un padre sea volver el corazón de sus hijos a su Padre Celestial. Si mediante el ejemplo, así como con palabras, un padre es capaz de demostrar qué es la fidelidad a Dios en el diario vivir, ese padre habrá dado a sus hijos la clave de la paz en esta vida y la vida eterna en el mundo venidero. Un padre que lee las Escrituras a sus hijos y con ellos los familiariza con la voz del Señor. En las Escrituras se hace hincapié en la obligación paterna de enseñar a los hijos. Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. En 1833, el Señor reprendió a José Smith, Sidney Rigdon y Frederick G. Williams, miembros de la primera presidencia, por haber descuidado el deber de enseñar a sus hijos. No has enseñado a tus hijos e hijas la luz y la verdad, conforme a los mandamientos. Y aquel inicuo todavía tiene poder sobre ti, y esta es la causa de tu aflicción. Los padres han de enseñar la ley y las obras de Dios de nuevo a cada generación. El salmista declaró, Él estableció testimonio en Jacob, y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la hiciesen saber a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, y los que luego se levanten lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Ciertamente enseñar el Evangelio es un deber compartido entre los padres y las madres, pero el Señor es claro al decir que espera que sean los padres los que sean responsables de convertirlo en una mayor prioridad. A propósito, recordemos que trabajar y jugar juntos y escuchar son elementos importantes de la enseñanza. El Señor espera que los padres contribuyan a moldear a sus hijos, y los hijos quieren y necesitan un modelo. Yo mismo fui bendecido con un padre ejemplar.
Recuerdo que cuando era niño, tendría yo unos 12 años, mi padre fue candidato al consejo municipal de nuestra relativamente pequeña población. No organizó una campaña electoral extensa. Todo lo que recuerdo es que mi padre nos pidió a mis hermanos y a mí que fuéramos de casa en casa a repartir volantes y a instar a la gente a votar por Paul Christopherson. Había algunos adultos a quienes les entregué el volante que comentaron que Paul era un hombre bueno y honrado y que no tendrían problema alguno en votar por él. Mi joven corazón se hinchó de orgullo por mi padre, lo cual me dio confianza y el deseo de seguir sus pasos. Él no era perfecto, nadie lo es, pero era íntegro, bueno y un ejemplo al que su hijo podía aspirar. La disciplina y la corrección forman parte de la enseñanza, como Pablo enseñó, porque el Señor al que ama disciplina. Sin embargo, en la disciplina un padre debe poner atención especial, no sea que hubiera algo que se acercara al maltrato, lo cual nunca se justifica. Al corregir, la motivación de un padre debe ser el amor, y su guía, el Espíritu Santo, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. En el modelo divino, la disciplina no tiene tanto que ver con castigar como con ayudar a un ser querido a recorrer la senda del autodominio. El Señor ha dicho que todos los niños tienen el derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Mantener a la familia es una actividad consagrada. Proveer para la familia, aunque por lo general requiera pasar tiempo lejos de ella, no es incompatible con la paternidad, es la esencia de ser un buen padre. El trabajo y la familia son responsabilidades que coinciden. Claro, esto no justifica que un hombre descuide a su familia por su carrera, ni el extremo opuesto, que no se esfuerce y se contente con pasar su responsabilidad a otras personas. Reconocemos la agonía que sufren los hombres que no logran encontrar las maneras ni los medios adecuados para sostener a sus familias. No deben avergonzarse quienes en un momento dado y a pesar de sus mejores esfuerzos no puedan cumplir con todos los deberes y las responsabilidades de un padre. La discapacidad, la muerte y otras circunstancias pueden requerir una adaptación individual. Otros familiares deben brindar apoyo cuando sea necesario. Amar a la madre de sus hijos y mostrar ese amor son dos de las mejores cosas que un padre puede hacer por sus hijos, pues reafirman y fortalecen el matrimonio, que es el cimiento de su vida familiar y su seguridad. Algunos hombres son padres de crianza o padres adoptivos. Muchos de ellos se esfuerzan enormemente y dan lo mejor de sí en una situación a menudo difícil. Honramos a quienes hacen todo lo que es posible hacer con amor, paciencia y sacrificio personal para cubrir las necesidades individuales y familiares. Obsérvese que Dios mismo confió a su Hijo unigénito a un padre de crianza. Ciertamente parte del mérito es para José, por el hecho de que, según Jesús se hacía mayor, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lamentablemente, debido a la muerte, el abandono o el divorcio, muchos niños no tienen a sus padres viviendo con ellos. Es posible que algunos tengan padres que estén presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente, o que no reciban atención ni apoyo de ellos. Hacemos un llamado a todos los padres para que lo hagan mejor y sean mejores. Hacemos un llamado a los medios de comunicación y de entretenimiento para que más a menudo presenten a padres devotos y capaces, que verdaderamente aman a sus esposas y que guían a sus hijos con inteligencia, en vez de a torpes y a bufones, o a los tipos que causan problemas, como se los representa con tanta frecuencia. A los hijos con una situación familiar problemática les decimos, ustedes no son menos por ello. A veces las dificultades son un indicio de que el Señor confía en ustedes. Él puede ayudarles directamente y por medio de otros a lidiar con lo que enfrentan. Ustedes pueden convertirse en la generación, tal vez la primera de su familia, donde los modelos divinos que Dios ha ordenado para las familias cobren verdadera forma
y bendigan a todas las generaciones después de ustedes. A los hombres jóvenes, reconociendo la responsabilidad que tendrán como proveedores y protectores, les decimos que se preparen ahora, siendo diligentes en la escuela y planificando sus estudios superiores. La educación, ya sea en la universidad, una escuela técnica, un programa de aprendizaje u otro similar, es clave para desarrollar las destrezas y habilidades que van a necesitar. Aprovechen las oportunidades de asociarse con personas de todas las edades, incluso niños, y aprendan cómo establecer relaciones sanas y gratificantes. Por lo general, eso implica hablar en persona con ellos y a veces hacer actividades juntos, no solo perfeccionar la destreza para enviar mensajes de texto. Vivan la vida de tal modo que cuando sean hombres, aporten pureza a su matrimonio y a sus hijos. A toda la generación futura le decimos, como sea que categoricen a sus padres en la escala de bueno, mejor, excelente, y pronostico que esa clasificación irá en ascenso a medida que se hagan mayores y más sabios, decidan honrarlos a él y a su madre a través de la vida de ustedes. Recuerden el anhelo profundo de un padre como lo expresó Juan. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. La rectitud de ustedes es el honor más grande que pueda recibir un padre. A mis hermanos, los padres de esta iglesia, les digo que sé que desearían ser padres más perfectos. Sé que yo también lo deseo. Aún así, a pesar de nuestras limitaciones, sigamos adelante. Dejemos de lado las nociones exageradas de individualismo y autonomía de la cultura actual y pensemos primero en la felicidad y el bienestar de los demás. Ciertamente, a pesar de nuestras insuficiencias, nuestro Padre Celestial nos magnificará y hará que nuestros esfuerzos sencillos den fruto. Me alienta un relato publicado en la revista Leona hace algunos años. El autor relata lo siguiente. De niño, nuestra pequeña familia vivía en un apartamento de un solo dormitorio, en la segunda planta. Yo dormía en el sofá de la sala. Papá, que trabajaba en una fundición de acero, iba cada día al trabajo muy temprano, y cada mañana me arropaba y se detenía un minuto. Medio dormido me daba cuenta de su presencia, mirándome. Mientras despertaba lentamente, me avergonzaba verlo allí, así que me hacía el dormido. Me di cuenta de que mientras estaba al lado de mi cama, él oraba con toda su atención y energía centradas en mí. Cada mañana mi padre oraba por mí. Oraba para que tuviera un buen día, estuviera a salvo y aprendiera y me preparara para el futuro. Y puesto que no me vería hasta esa tarde, oraba por los maestros y los amigos que me acompañarían durante el día. Al principio no entendía realmente lo que mi padre hacía esas mañanas cuando oraba por mí, pero cuando fui mayor llegué a apreciar su amor e interés por mí y todo lo que yo hacía. Es uno de mis recuerdos favoritos. No fue sino hasta años más tarde, cuando ya me había casado y tenía hijos propios, e iba a sus dormitorios a orar por ellos mientras dormían, que comprendí plenamente lo que mi padre sentía por mí. Alma testificó a su hijo, «He aquí te digo que Cristo es el que ciertamente vendrá. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación». Y este fue, hijo mío, el ministerio al cual fuiste llamado, para declarar estas alegres nuevas a este pueblo, a fin de preparar sus mentes, o más bien, a fin de que preparen la mente de sus hijos, para oír la palabra en el tiempo de su venida. Tal es el ministerio de los padres hoy en día. Que Dios los bendiga y los haga capaces de lograrlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. El avance del plan de salvación del Señor durante esta dispensación del cumplimiento de los tiempos es casi incomprensible.
Esto se manifestó cuando el presidente Thomas S. Monson anunció 4 templos nuevos en esta sesión. Cuando él fue llamado como apóstol, como lo mencionó en 1963, había 12 templos en funcionamiento en el mundo. Con la dedicación del templo del centro de la ciudad de Provo, ahora hay 150 y habrá 177 cuando se dediquen todos los templos que se anunciaron. Esto es motivo para que nos regocijemos con humildad. Hace 180 años, en este mismo día, el 3 de abril de 1836, se desplegó una gloriosa visión al profeta José Smith y a Oliver Cowdery en el templo de Kirtland. Ocurrió solo una semana después de la dedicación de ese templo. En dicha visión, vieron al Señor en el templo sobre el barandal del púlpito. Entre otras cosas, el Salvador dijo: «Regocíjese el corazón de vuestros hermanos, así como el corazón de todo mi pueblo, que con su fuerza ha construido esta casa a mi nombre. Porque he aquí he aceptado esta casa, y mi nombre estará aquí, y me manifestaré a mi pueblo en misericordia en esta casa». En esa sagrada ocasión aparecieron profetas antiguos, entre ellos Elías el profeta, quien otorgó las llaves que son esenciales para las ordenanzas del templo. Tenemos una idea del gozo que se sienten en Quito, Ecuador, Harare, Zimbabue, Belén, Brasil, y por un segundo templo en Lima, Perú, tanto los miembros como los misioneros, en base a lo que ocurrió en Bangkok, Tailandia, hace un año cuando se anunció el templo. La hermana Shelley Sr., esposa de quien era el presidente de la misión en Tailandia, mandó correos electrónicos a la familia y amigos para decirles que después de oír al presidente Monson anunciar ese templo, llevaban 12 horas sin dormir y habían derramado muchas lágrimas de felicidad. Ellos llamaron a sus asistentes a las 11:30 de la noche para darles la noticia, y estos llamaron a todos los misioneros. Recibieron un informe de que toda la misión estaba despierta a medianoche, saltando en las camas. La hermana Senior advirtió con jovialidad a familiares y amigos, por favor que no llegue a oídos del departamento misional. La profunda reacción espiritual de los miembros de Tailandia se sintió con la misma fuerza. Estoy seguro de que ha habido preparativos espirituales en los corazones y hogares, así como manifestaciones del cielo, para preparar a los santos en donde se ubicarán estos templos que se acaban de anunciar. Cuando estaba en Tailandia, la hermana Senior mandó a hacer unos espejos especiales para cuando impartía instrucciones en especial a las hermanas. En el espejo había un templo grabado con las palabras: «Véanse en el templo». Al contemplarse en el espejo, las personas se veían en el templo. Los hermanos Senior enseñaron a los investigadores y miembros a imaginarse a sí mismos en el templo y a realizar los cambios en su vida y los preparativos espirituales necesarios para lograr esta meta. Mi invitación esta mañana es que cada uno de nosotros, donde quiera que vivamos, nos imaginemos en el templo. El presidente Monson ha dicho: «No es sino hasta que hayan entrado en la casa del Señor y hayan recibido todas las bendiciones que les esperan allí, que habrán obtenido todo lo que la Iglesia tiene para ofrecerles». Las bendiciones supremas y de fundamental importancia del ser miembros de la Iglesia son las bendiciones que recibimos en los templos de Dios. A pesar de la falta de rectitud en el mundo hoy en día, vivimos en un tiempo sagrado y santo. Durante siglos, los profetas con corazones llenos de amor y anhelo han descrito nuestros días. Cuando el profeta José Smith citó a Abdías en el Antiguo Testamento y Primera de Pedro en el Nuevo Testamento, reconoció el grandioso propósito de Dios al proporcionar el bautismo por los muertos y permitirnos ser salvadores en el monte Sión. El Señor ha hecho prosperar a nuestra gente y ha proporcionado recursos y orientación profética para que podamos ser fieles en cumplir nuestras responsabilidades tanto para los vivos
como para los muertos. Gracias al Evangelio restaurado de Jesucristo, entendemos el propósito de la vida, el plan de salvación del Padre para sus hijos, el sacrificio redentor del Salvador y el papel central de la familia en la organización de los cielos. La combinación de un mayor número de templos y de tecnología avanzada para cumplir con nuestras responsabilidades sagradas en cuanto a la historia familiar hace que este sea el momento más bendito de toda la historia. Me regocijo en la extraordinaria fidelidad de nuestros jóvenes al indexar y buscar a sus antepasados y luego efectuar el bautismo y la confirmación en el templo. Ustedes están literalmente entre los salvadores en el monte Sión que se profetizaron. ¿Cómo nos preparamos para el templo? Sabemos que la rectitud y la santificación son partes esenciales de prepararnos para el templo. En Doctrina y Convenios, sección 97 dice: «Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor, y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella». Hasta 1891, el presidente de la Iglesia firmaba cada recomendación para el templo a fin de proteger la santidad del mismo. Más tarde, esa responsabilidad se delegó a los obispos y presidentes de estaca. Es nuestro gran deseo que los miembros de la Iglesia sean dignos de tener una recomendación para el templo. Por favor, no vean el templo como una meta distante y quizá inalcanzable. Trabajando con su obispo, la mayoría de los miembros pueden lograr todos los requisitos rectos en un periodo relativamente corto si están resueltos a reunir los requisitos y a arrepentirse totalmente de las transgresiones. Eso incluye estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos y a no centrarnos en nuestras imperfecciones o pecados como algo que nos descalifica para no entrar jamás en un templo sagrado. La expiación del Salvador se llevó a cabo por todos los hijos de Dios. Su expiación satisface las demandas de la justicia para todos los que verdaderamente se arrepientan. Las Escrituras lo describen hermosamente. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y no me acordaré más de ellos. Les aseguramos que el vivir principios de rectitud traerá para ustedes y su familia felicidad, realización y paz. Los miembros dan fe de su dignidad cuando contestan las preguntas de la recomendación para el templo. El requisito esencial es aumentar nuestro testimonio de Dios, de su Hijo Jesucristo y de la restauración de su Evangelio y experimentar la administración del Espíritu Santo. Las bendiciones del templo son numerosas. Las bendiciones principales del templo son las ordenanzas de la exaltación. El plan del Evangelio tiene que ver con la exaltación y con hacer y guardar convenios sagrados con Dios. Excepto por el bautismo y la confirmación, esas ordenanzas y convenios se realizan y se reciben en el templo para los vivos, y todas las ordenanzas y convenios de salvación se reciben en el templo por los muertos. Brigham Young enseñó: no hay cosa alguna que el Señor pudiera hacer para la salvación de la familia humana que Él no haya hecho. Todo lo que alguien más podría hacer para su salvación ha sido hecho ya en el Salvador y mediante Él. Los líderes de la Iglesia organizan estacas, barrios, quórums, organizaciones auxiliares, misiones, etc. en nuestras capillas y otros edificios. El Señor organiza familias eternas solamente en los templos. Es obvio que quienes tienen corazones quebrantados y espíritus contritos y que en verdad se han arrepentido de sus pecados son completamente aceptables para el Señor en su santa casa. Sabemos que Dios no hace acepción de personas. Una de las cosas más hermosas que me gusta del templo es que entre quienes entran en él no hay distinciones de riqueza, rango o posición de ningún tipo. Todos somos iguales ante Dios. Todos se visten de blanco para manifestar que somos un pueblo puro y recto. Todos se sientan lado a lado con un deseo en el corazón de ser hijos e hijas dignos de un Padre Celestial amoroso. Piensen en que los hombres y las mujeres del mundo, mediante convenios sagrados disponibles en los santos templos, pueden regresar a la presencia de Dios y ser unidos eternamente.
Lo hacen en una hermosa y sagrada sala de sellamiento disponible para todos los miembros dignos. Después de hacer esos convenios, se pueden ver a sí mismos en los espejos del templo, que están frente a frente. Juntos, los espejos del templo reflejan hacia adelante y hacia atrás las imágenes que se prolongan aparentemente hasta la eternidad. El reflejo de estas imágenes nos ayuda a contemplar a padres, abuelos y a todas las generaciones previas. Nos ayuda a reconocer los convenios sagrados que nos conectan a las generaciones posteriores. Esto es de suma importancia y empieza cuando se ven a ustedes mismos en el templo. El presidente Howard W. Hunter nos aconsejó: analicemos las enseñanzas majestuosas de la grandiosa oración dedicatoria del templo de Kirtland, oración que el profeta José Smith recibió por revelación. Es una oración que continúa bendiciéndonos como personas, familias y pueblo, debido al poder del sacerdocio que el Señor nos ha otorgado para ejercer en sus santos templos. Haríamos bien en estudiar la sección 109 de Doctrina y Convenios y seguir la admonición del presidente Hunter de establecer el templo del Señor como el símbolo supremo de nuestra condición de miembro. El tiempo es también un lugar de refugio, de acción de gracias, instrucción y conocimiento, y en todas las cosas pertenecientes al reino de Dios sobre la tierra. Durante mi vida ha sido un lugar de tranquilidad y paz en un mundo que está en conmoción. Es maravilloso dejar atrás las preocupaciones del mundo en este entorno sagrado. A veces en el templo, y al ocuparnos de la investigación de historia familiar, sentimos susurros e impresiones del Espíritu Santo. Allí a veces el velo entre nosotros y los del otro lado se vuelve muy tenue. Recibimos ayuda adicional en nuestra labor de ser salvadores en el monte Sión. Hace algunos años, en un templo de Centroamérica, la esposa de una de nuestras autoridades generales ya emérita ayudó a un padre, a una madre y a sus hijos a recibir los convenios eternos en la sala de sellamiento donde se encuentran los espejos. Al terminar y ponerse frente a esos espejos, ella se dio cuenta de que en el espejo había una cara que no se encontraba en la habitación. Le preguntó a la madre y se enteró que una hija había fallecido y que no se encontraba físicamente presente. En efecto, entonces se incluyó en la ordenanza sagrada a la hija fallecida por medio de una representante. Nunca subestimemos la ayuda que se recibe desde el otro lado del velo. Sepan cuánto deseamos que cada uno realice los cambios necesarios para hacerse merecedores de ir al templo. Con oración, analicen dónde se encuentran en la vida, busquen la guía del Espíritu y hablen con su obispo. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: no existe meta más importante para ustedes que la de esforzarse por ser dignos de ir al templo. Tuve el privilegio de participar con el presidente Eyring en la rededicación del templo de Suva, Fiji, hace 2 meses. Fue una ocasión sagrada. El valor y las fuertes impresiones espirituales del presidente Eyring permitieron que la rededicación siguiera adelante a pesar del peor ciclón jamás registrado en el hemisferio sur. Se proporcionó protección física y espiritual a los jóvenes, misioneros y miembros. La mano del Señor se manifestó claramente. La rededicación del templo de Suva, Fiji, fue un refugio de la tormenta. Muchas veces, al pasar por las tormentas de la vida, presenciamos la mano del Señor que brinda protección eterna. La dedicación original del templo de Suva, Fiji, el 18 de junio de 2000, fue también notable. Estando a punto de finalizar la construcción, un grupo de rebeldes tomó como rehenes a miembros del Parlamento, saquearon e incendiaron el centro de Suva y el ejército declaró toque de queda. Como presidente de área, fui con los 4 presidentes de estaca de Fiji y nos reunimos con los líderes militares en el cuartel Reina Elizabeth. Tras explicar el objetivo, nos dieron su apoyo,
pero sentían preocupación por la seguridad del presidente Hinckley. Propusieron que se efectuara una pequeña dedicación sin eventos afuera del templo, tales como la ceremonia de la piedra angular, haciendo hincapié en que quien se encontrara fuera del templo podría ser un posible blanco de la violencia. El presidente Hinckley aprobó una pequeña sesión dedicatoria con solo la nueva presidencia del templo y unos líderes locales. No se invitó a nadie más a causa del peligro. Sin embargo, recalcó categóricamente: si dedicamos el templo, tendremos la ceremonia de la piedra angular, porque Jesucristo es la piedra angular principal y esta es su iglesia. En el momento en que salimos para la ceremonia de la piedra angular, no había personas no miembros, ni niños, ni representantes de la prensa, ni otras personas presentes. Pero un profeta fiel demostró su valentía inquebrantable y dedicación al Salvador. Más tarde, el presidente Hinckley, refiriéndose al Salvador, dijo: no hay nadie como Él, nunca lo ha habido y nunca lo habrá. Demos gracias a Dios por la dádiva de su Hijo amado, que dio su vida para que pudiéramos vivir y que es la piedra angular principal e inamovible de nuestra fe y de su iglesia. Hermanos y hermanas, ruego que cada uno honre al Salvador y haga los cambios necesarios para vernos a nosotros mismos en sus sagrados templos. Al hacerlo, podremos lograr sus santos propósitos y prepararnos a nosotros mismos y a nuestra familia para todas las bendiciones que el Señor y su iglesia pueden otorgar en esta vida y en la eternidad. Doy firme testimonio de que el Salvador vive. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón la hermosa música que nos han brindado esta mañana. Nuestro último orador en esta sesión será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión entonando «Oh, tu roca de salvación». La última oración la ofrecerá la hermana Carol F. McConkie, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Presidente Uchtdorf. Gracias, presidente Monson, por las maravillosas anuncios de los templos. Somos tan bendecidos en la iglesia. Somos tan bendecidos por esas naciones que aceptan estos hermosos templos. Mis queridos hermanos y hermanas, uno de mis más inquietantes recuerdos de la niñez comienza con el silbido distante de las sirenas antiaéreas que me despertaban. Pronto otro sonido, el ruido del zumbido de las hélices que paulatinamente aumenta hasta que agita el mismo aire sobre nosotros. Bien entrenados por nuestra madre, los niños tomábamos cada uno nuestra bolsa y corremos por la montaña hacia el refugio antiaéreo. Mientras nos apresuramos en medio de esas noches oscuras, caen del cielo bengalas verdes y blancas para marcar los objetivos de los bombarderos. Aunque parezca raro, todos les dicen árboles de Navidad a esas bengalas. Tengo 4 años y soy testigo de un mundo en guerra. No muy lejos de donde vivía mi familia estaba la ciudad de Dresden. Quizás quienes vivían allí fueron testigos más de 1000 veces de lo que yo había visto. Enormes tormentas de fuego que ocasionaron las miles de toneladas de explosivos se propagaron por Dresden, destruyendo más del 90% de la ciudad y dejando solamente escombros y cenizas a su paso. En muy poco tiempo, la ciudad a la que una vez se llamó El Joyero dejó de serlo. Erich Kästner, escritor alemán, escribió sobre la destrucción. En 1000 años se construyó su belleza, en una noche fue totalmente destruida. Durante mi niñez no podía imaginar cómo la destrucción de una guerra que nuestra propia gente había empezado podría alguna vez superarse. El mundo a nuestro alrededor aparecía totalmente sin esperanzas y sin ningún futuro. El año pasado tuve la oportunidad de regresar a Dresden. 70 años después de la guerra, es otra vez un joyero de ciudad. Se han despejado las ruinas y la ciudad se ha restaurado e incluso mejorado. Durante mi visita a la hermosa iglesia luterana Frauenkirche, la iglesia de Nuestra Señora, originalmente construida en el siglo XVIII, había sido una de las joyas relucientes de Dresden, pero la guerra la redujo a un montón de escombros. Por muchos años permaneció así, hasta que finalmente se decidió que la Frauenkirche sería reconstruida. Las piedras de la iglesia destruida se habían guardado y catalogado, y de ser posible, se usaron en la reconstrucción. Hoy día se pueden ver esas piedras ennegrecidas por el fuego, marcando las paredes externas. Esas cicatrices no solo son un recordatorio de la historia de la guerra de ese edificio, sino también un monumento a la esperanza, un símbolo espléndido de la habilidad del hombre de crear vida nueva de las cenizas. Mientras reflexionaba sobre la historia de Dresden y me maravillaba en el ingenio y la determinación de aquellos que restauraron lo que había sido completamente destruido, sentí la tierna influencia del Espíritu Santo. Sin duda, pensé, si el hombre puede tomar las ruinas, los escombros
y los restos de una ciudad deshecha y reconstruir una estructura impresionante que se eleva hacia los cielos, ¿cuánto más capaz es nuestro Padre Todopoderoso de restaurar a sus hijos que han caído, pasando por dificultades o que se han perdido? No importa que tan completamente arruinada parezca estar nuestra vida, no importa lo escarlata de nuestros pecados, lo profundo de nuestro resentimiento, lo solitario, abandonado o destrozado que parezca estar nuestro corazón. Aun aquellos que no tengan esperanza, que estén desesperados, que hayan traicionado la confianza, que hayan renunciado a su integridad o que se hayan alejado de Dios, pueden ser restablecidos. Excepto aquellos escasos hijos de perdición, no existe una vida que esté tan destrozada que no pueda ser restablecida. Las gozosas nuevas del Evangelio son estas. Gracias al plan eterno de felicidad proporcionado por nuestro amoroso Padre Celestial y por medio del sacrificio infinito de Jesús el Cristo, no solo podemos ser redimidos de nuestro estado caído y reestablecidos a la pureza, sino que también podemos trascender la imaginación terrenal y llegar a ser herederos de la vida eterna y partícipes de la gloria indescriptible de Dios. Durante el ministerio del Salvador, los líderes religiosos de su época desaprobaban que Jesús pasara tiempo con gente a quienes ellos catalogaban como pecadores. Quizá a ellos les parecía que Él toleraba o aprobaba una conducta pecaminosa. Quizá creían que la mejor manera de ayudar a los pecadores, y para que se arrepintieran, debían condenarlos, ridiculizarlos y avergonzarlos. Cuando el Salvador percibió lo que los fariseos y escribas estaban pensando, contó un relato. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. A través de los siglos, esta parábola ha sido interpretada en forma tradicional como un llamado a la acción para que nosotros traigamos de vuelta a la oveja perdida y tendamos la mano a aquellos que se han perdido. Aunque sin duda eso es adecuado, me pregunto si no significa algo más. ¿Será posible que el objetivo de Jesús, el primero y más importante, fuera el de enseñar sobre la obra del buen pastor? ¿Será posible que Él estuviera testificando del amor de Dios por sus hijos descarriados? ¿Será posible que el mensaje del Salvador fuera que Dios es plenamente consciente de los que se han perdido y que Él los buscará, les tenderá la mano y los rescatará? Si es así, ¿qué debe hacer la oveja para ser merecedora de esa ayuda divina? ¿Necesita la oveja saber manejar un insectante complicado para calcular sus coordenadas? ¿Necesita ser capaz de usar un GPS, un sistema de posicionamiento, para definir su posición? ¿Tiene que tener el conocimiento para crear una aplicación en la que pedirá ayuda? ¿Necesita la oveja el respaldo de un patrocinador antes de que el buen pastor venga a rescatarla? No, claro que no. La oveja merece el rescate divino sencillamente porque el buen pastor la ama. Para mí, la parábola de la oveja perdida es uno de los pasajes de más esperanza en todas las Escrituras. Nuestro Salvador, el buen pastor, los conoce y nos ama. Él sabe cuando estamos perdidos
y Él sabe dónde estamos. Él conoce nuestro dolor, nuestras súplicas en silencio, nuestros temores, nuestras lágrimas. No importa cómo se hayan perdido, ya sea debido a sus propias o nuestras propias malas elecciones o debido a circunstancias fuera de nuestro control. Todo lo que importa es que ustedes y yo somos sus hijos y Él nos ama. A ustedes, sus hijos, a mí. Debido a que Él nos ama, Él nos encontrará. Él nos pondrá sobre sus hombros regocijándose, y cuando nos traiga a casa, les dirá a todos: alegraos conmigo, porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Sin embargo, ustedes deben estar pensando cuál es la trampa. Sin duda, debo hacer más que solo esperar para ser rescatado. Aunque nuestro amoroso Padre desea que todos sus hijos regresen a Él, no forzará a ninguno al cielo. Dios no nos rescatará en contra de nuestra voluntad. Entonces, ¿qué debemos hacer? La invitación es sencilla. Volveos a mí, venid a mí, allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Esa es la forma en la que le mostramos que deseamos ser rescatados. Eso requiere un poco de fe, pero no desesperen. Si no la pueden producir ahora, empiecen con la esperanza. Si no pueden decir que saben que Dios está ahí, pueden tener la esperanza de que está allí. Pueden desear creer. Eso es suficiente para empezar. Entonces, actuando con esa esperanza, se acercarán al Padre Celestial. Dios les extenderá su mano y su obra de rescate y de transformación comenzará. Con el tiempo, reconocerán la mano de Él en su vida, sentirán su amor y el deseo de andar en su luz y seguir su camino aumentará con cada paso de fe que ustedes den. A esos pasos de fe los llamamos obediencia. Esa no es una palabra popular en estos días. Sin embargo, la obediencia es un concepto valorado en el Evangelio de Jesucristo, pues sabemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Al aumentar nuestra fe, también debemos aumentar nuestra fidelidad. Cité antes a un escritor alemán que lamentó la destrucción de Dresden. Él también escribió esta frase: Es gibt nicht Gutes, außer man tut es. Para aquellos de ustedes que no hablan el idioma celestial, eso se traduce como: no hay nada bueno a menos que tú lo hagas. Es posible que ustedes y yo hablemos con la mayor elocuencia de las cosas espirituales. Quizá impresionemos a la gente con nuestra genial interpretación de temas religiosos. Quizá hablemos con gran entusiasmo sobre religión y soñemos de nuestra celeste mansión. Pero si nuestra fe no cambia la manera en que vivimos, si nuestras creencias no influyen en nuestras decisiones diarias, nuestra religión es en vano. Y nuestra fe, si no está muerta, definitivamente no está bien y está en peligro de morir con el tiempo. La obediencia es lo que sostiene la fe. Es mediante la obediencia que recibimos luz en nuestra alma. No obstante, a veces creo que comprendemos mal la obediencia. Es posible que veamos la obediencia como un fin en sí mismo en vez de un medio para lograr un fin. O es posible que golpeemos el martillo metafórico de la obediencia contra el yunque de hierro de los mandamientos,
en un esfuerzo por moldear a aquellos a quienes amamos, mediante el fuego constante y el golpeteo repetitivo en materia más santa y celestial. Sin duda, hay épocas en las que necesitamos un severo llamado al arrepentimiento y definitivamente hay algunas personas a las que solo se puede llegar de esa manera. Pero quizá haya una metáfora diferente que pueda explicar por qué obedecemos los mandamientos de Dios. Quizá la obediencia no consiste tanto en el proceso de doblar, torcer y golpear nuestras almas para convertirlas en algo que no somos. Más bien, es el proceso mediante el cual descubrimos de lo que en verdad estamos hechos. Fuimos creados por el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Padre Celestial. Somos literalmente sus hijos en espíritu. Estamos hechos del material celestial más precioso y altamente refinado. Y por lo tanto, llevamos dentro de nosotros la substancia de la divinidad. Sin embargo, aquí en la tierra, nuestros pensamientos y acciones se ven abrumados por aquello que es corrupto, pecaminoso e impuro. El polvo y la suciedad del mundo manchan nuestras almas, dificultando que reconozcamos y recordemos nuestra herencia y nuestro propósito. Pero todo eso no puede cambiar quiénes somos en verdad. La divinidad fundamental de nuestra naturaleza permanece. Y el momento en que elegimos entregar nuestro corazón a nuestro amado Salvador y poner el pie en el sendero del discipulado, sucede algo milagroso. El amor de Dios llena nuestro corazón. La luz de la verdad llena nuestra mente. Empezamos a perder el deseo de pecar y ya no deseamos andar más en tinieblas. Llegamos a ver la obediencia no como un castigo, sino como un sendero que nos libera hacia nuestro destino divino. Y paulatinamente, la corrupción, el polvo y las limitaciones de esta tierra comienzan a desvanecerse. Con el tiempo, el espíritu invalorable y eterno del ser celestial en nosotros se revela y nuestra naturaleza llega a ser un resplandor de bondad. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico que Dios nos ve como en verdad somos y Él nos ve merecedores del rescate. Es posible que sientan que su vida está en ruinas. Es posible que hayan pecado. Es posible que tengan temor, estén enojados, apenados, o que las dudas los torturen. Pero así como el buen pastor encuentra a su oveja perdida, si solo elevan su corazón al Salvador del mundo, Él los encontrará, Él los rescatará, Él los levantará y los colocará en sus hombros. Él los llevará a casa. Si las manos mortales pueden transformar los escombros y las ruinas en una hermosa casa de adoración, entonces podemos tener confianza de que nuestro amoroso Padre Celestial puede restaurarnos y lo hará. Su plan es hacernos algo mucho mejor de lo que fuimos, mucho mejor de lo que podamos imaginarnos. Con cada paso de fe en el sendero del discipulado, nos convertimos en los seres de gloria eterna y gozo infinito que fuimos designados para llegar a ser. Este es mi testimonio y mi humilde ruego. En el nombre de Jesucristo, mi Maestro, su nombre. Amén.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, es con gratitud que venimos al final de esta reunión, donde hemos sentido el Espíritu del Señor que ha llegado a nosotros. Agradecemos los mensajes que hemos recibido de tus siervos escogidos, de profetas, videntes y reveladores. Y estamos más agradecidos de escuchar de nuestro amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, a quien amamos y sostenemos con todo nuestro corazón. Padre Celestial, oramos al seguir y salir de esta reunión que la instrucción que hemos recibido esté en nuestras mentes y corazones y que penetre profundamente y que nos motive para poder estar de acuerdo a tu mente y voluntad, para que seamos estrictamente obedientes a los mandamientos que son preciados para nosotros, para que seamos leales y fieles, para que guardemos los mandamientos y convenios y aquellas ordenanzas sagradas por las que estamos muy agradecidos. Adoramos tu nombre y agradecemos el don de tu Hijo Jesucristo y el poder limpiador y sanador de su sacrificio expiatorio. Decimos estas cosas humildemente en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.